Buenas tardes, este video es para hablar de una forma general de las facultades que tiene el Congreso de la Unión en casos de guerra o para declarar la guerra a otra nación. Bueno, primeramente vamos a hablar de lo que viene siendo el artículo 89 constitucional, que nos dice que es una obligación del Ejecutivo y una facultad preservar la seguridad nacional, disponer de la totalidad de la Fuerza Armada y Aérea para seguridad interior y defensa exterior de la Federación. ¿Qué quiere decir esto? Que la iniciativa de guerra solamente podrá ser exclusivamente manejada por el Ejecutivo Federal, pero él solamente no puede declarar la guerra. La iniciativa le corresponde a él, pero en sí la declaración de guerra a otra nación va a ser por parte del Congreso de la Unión. Esto se ve en el artículo 73 constitucional, donde nos dice que la facultad de declarar la guerra es única y específicamente del Congreso de la Unión, bajo los lineamientos o ¿cómo se llama? Los puntos que haya dado el Ejecutivo para dar cumplimiento al artículo 89 de salvaguardar la nación. Pero ¿qué otros artículos o qué otros fundamentos constitucionales podemos encontrar en la declaración de guerra? También podemos encontrar no precisamente como una declaración de guerra, pero sí lo podríamos considerar para salvaguardar la defensa nacional o la seguridad nacional, el artículo 29 constitucional. Este artículo nos habla o nos dice que en casos de perturbación grave de la paz o en caso de invasión, se podrán suspender las garantías constitucionales o los derechos humanos que marca nuestra Constitución para que el Ejecutivo pueda dar cumplimiento en una forma eficaz a esta contingencia. Esto siempre va a ser con el avalo del Congreso de la Unión. En caso de que no esté reunido el Congreso, va a ser por la Comisión Permanente, el que le va a dar la autorización al Ejecutivo Federal para que se pueda dar esta acción. Derivado de esto, vemos que la iniciativa, como ya lo repetimos, la iniciativa de guerra le corresponde al Ejecutivo Federal, pero el avalo o el que va a decidir siempre va a ser el Congreso de la Unión. Pero la otra excepción que tenemos a este supuesto se da en el artículo 118, que nos dice que las entidades federativas tienen prohibida por sí mismas declarar la guerra a otros estados. A otros estados, hablamos de estado como una nación, no como una entidad federativa. Esto se va a dar siempre. Esta declaración de guerra sí se puede dar por una entidad federativa siempre y cuando haya una invasión. Es la única forma en que nuestra Constitución nos permite de que se pueda dar una declaración de guerra. Ahora bien, el artículo 73 y el artículo 89 nos hablan de las leyes previas del Congreso de la Unión para el estado de guerra. Esto quiere decir, hay leyes ya dictaminadas para todo este asunto de la seguridad nacional. De hecho, es la Ley de Seguridad Nacional. En su artículo tercero nos da una definición de lo que viene siendo la seguridad nacional y nos dice que son las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad y estabilidad y permanencia del Estado mexicano. También nos dice que debe de dar protección a la nación frente a graves riesgos y preservar la soberanía. Esto nos quiere decir que la seguridad nacional es tan importante y esas leyes están integradas que México siempre está haciendo uso de las mismas. Siempre se da esto para conservar la soberanía de nuestro país y no quiera venir alguna otra nación, alguna potencia a venir a indicarnos qué es lo que tenemos que hacer. Pero también nos habla de que esta seguridad nacional se puede dar dentro del interior de nuestro país, haciendo acciones contra terrorismos para conservar la paz pública, que también viene relacionado al artículo 29 constitucional. Ahora bien, ¿cuáles son los datos que presenta el Ejecutivo? Bueno, los datos que presenta el Ejecutivo podemos marcar como un antecedente histórico la declaración de México de guerra a Alemania, Italia y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. En este periodo estaba Ávila Camacho como presidente de la República y fue el que dio pie a la iniciativa de guerra para que el Congreso de la Unión la avalara y declarara la guerra a estas potencias. En el discurso que nos dio Ávila Camacho, o que dio al Congreso de la Unión pidiendo la declaración de guerra a estas potencias, fue el hundimiento de dos barcos, dos buques petroleros,
por parte de submarinos alemanes. Esto se dio en 1942. Cuando hunden el primer barco petrolero mexicano, México manda un fuerte llamado pidiendo a Alemania que se mantuviera a la expectativa de nuestro territorio y que México no estaba involucrado en la guerra y que México era independiente y ajeno a esta. La respuesta de Alemania no fue otra más que, bueno, te hundo el siguiente barco, ¿verdad? Fue la respuesta alemana, por lo cual nuestro presidente, bueno, el presidente de aquel entonces, Ávila Camacho, decidió que era tiempo de que México se enlistara en la guerra. Dio estos puntos diciendo que Alemania no había respetado, que la carta que había mandado diplomática a México para exigir que se respetaran los buques mexicanos, Alemania su respuesta fue hundirla, como ya lo hemos dicho, hundir otro barco, y que no le importó solamente lo material, sino que también las vidas mexicanas que se perdieron por dicho ataque, por lo cual se declaraba la guerra con el avalo del Congreso de la Unión, y el Congreso de la Unión efectivamente lo avaló. Ya el 28 de mayo de 1942 es cuando México oficialmente declara la guerra a estas potencias. Así que aquí podemos ver los puntos que nos marca el artículo 89. Y ya como ustedes saben, cómo participó México, el Escuadrón 201, muy conocido, que fue una fuerza aérea mexicana expedicionaria, tuvo mucha participación en Filipinas. Pero ¿cuáles son los medios por los que México puede hacer uso de la guerra? Bueno, los medios que tiene México para hacer la guerra son las Fuerzas Armadas, en general viene siendo el Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional. No una Guardia Nacional como la que conocemos ahorita, que la que fue presentada por este gobierno y se ha hecho en todo el país, sino hablamos de la Guardia Nacional que ya nos marcaba desde antes nuestra Constitución. Ahorita hablaremos un poco acerca de ella, pero bueno. Nos dice que para que México pueda hacer frente a estas situaciones, puede hacerse uso de las Fuerzas Armadas, como es Ejército, Marina y Fuerza Aérea, pero también puede hacerse del Centro de Investigación de Seguridad Nacional. ¿Qué es este centro? Este centro opera con tareas de inteligencia, procesa información, prepara estudios de carácter político, económico y social necesarios para hacer frente a estas situaciones. Recordemos que hacer una guerra es algo muy complicado y necesitamos de todo este sistema de inteligencia para que funcione bien. La mejor opción no es la guerra, pero si hay que llegar a ella, hay que contar con estos instrumentos que ya vienen reglamentados en nuestra ley. Ahora bien, todas estas leyes, ¿cómo han surgido? Todos surgieron, bueno, para empezar hay que ver el contexto geopolítico y de seguridad nacional de nuestro país. Por seguridad nacional ya entendimos de que México es un país pacifista, bueno, por seguridad nacional entendemos que son todos los medios necesarios, tanto económicos, políticos y militares, para conservar la estabilidad y soberanía de nuestro país. Hablando de geopolítica, México es un país pacifista que no ha tenido una fama o una forma expansionista como algunas otras naciones. México se ha contenido y dentro del marco internacional, México es un país pacifista y que se le respeta por eso. México prefiere la diplomacia a la guerra. Ahora bien, México en sus intervenciones, en sus guerras con otras naciones, podemos hablar de una de las famosas, fue la de la intervención norteamericana. Después también la Segunda Guerra Mundial. Entonces, debido a esto, se fueron reglamentando, se fueron haciendo leyes que permitieran a México responder en caso de esto. Ahora bien, aquí también hablamos de la Guardia Nacional. Esta también la podemos encontrar en lo que viene siendo el artículo 31, fracción 3, que no es otra cosa que la obligación de todo ciudadano, de todo mexicano, hombre, hasta ese momento, era de enlistarse en la Guardia Nacional. Esto no quiere decir que ibas a formar parte ya de un ejército o de la Fuerza Aérea. Es simplemente que si te iban a dar un adiestramiento básico y en caso de que México llegara a estar en una situación como esta, podrá utilizarte para ir a la guerra. Estos son los marcos en los que México podría declarar la guerra. Hemos visto algunos puntos que serían lo que presentaría el Ejecutivo para declararla. Ahora bien, ¿cómo termina una guerra? La guerra por lo regular termina
obviamente un vencedor y una nación victoriosa o naciones victoriosas. Pero vamos a recordar el, los casos en los que México está involucrado. Vamos a hablar de la intervención estadounidense. Aquí terminó, básicamente todas terminan con un acuerdo, por una parte vencida, una parte victoriosa, y estos acuerdos a veces no son muy buenos. Recordemos el acuerdo al que se llegó el 2 de febrero de 1948 con la intervención estadounidense, donde México perdió California, Nevada, Utah, Nuevo México, Colorado. Se negó, bueno, se le impuso a México que ya no peleara por Texas, porque la separación de Texas fue antes de esto. Partes también del estado de Arizona, de Wyoming, de Kansas, de Oklahoma. La frontera se estableció en el río Bravo y México solamente recibió 15 millones por los daños ocasionados al territorio. Entonces, de esta forma es como llegamos a la conclusión de que así se terminan las guerras, por tratados o por acuerdos entre las naciones. Este fue un pequeño video solamente para hablar en forma general de las facultades del Congreso de la Unión para la iniciativa de guerra, más bien para declarar la guerra, porque la iniciativa, recordemos que siempre va a ser por parte del Ejecutivo Federal. Asimismo, la terminación de la guerra va a ser por parte del Ejecutivo Federal con el avalo o con el aval del Congreso de la Unión.